Bienvenido Rodrigo Iván Cortés a NTD en español. Un placer que se encuentre el vicepresidente del Political Network for Values en nuestro programa. Es un gusto. Muchas gracias. Rodrigo, el día de hoy presentaste esta organización en la CIPAC México. Dime, ¿qué enfoques tiene el Political Network for Values? Political Network for Values es una red global de expertos y de políticos, tanto de la rama legislativa como ejecutiva y también incluso de algunos del Poder Judicial, que en 3 continentes, muy en específico, es África, Europa y América. Tenemos un poquito de representación del continente asiático, pero sobre todo está en estos 3, enfocados en la defensa y la promoción de la vida, la familia y las libertades fundamentales. La presidencia tuvo una renovación. Era la ministra de Familia del gobierno de Hungría, Katalin Novak, la presidenta de la Political Network for Values, pero ha sido electa y ya está ejerciendo como presidente de ese país. Por lo tanto, se dio esta renovación. José Antonio Kast. José Antonio Kast es el candidato que ganó la primera vuelta para la presidencia de Chile en las elecciones recientes. ¿Cuáles son las principales amenazas que tú ves para la familia y la libertad en México? En el caso de México, no es muy distinto del resto de los continentes y los países en los que estamos como Political Network for Values. En el caso de México, y con la atención que se le da a cada estado y también al nivel de la República Mexicana a través del Frente Nacional por la Familia, vemos que son las mismas amenazas. Es impresionante porque la cuestión de tratar de imponer una cultura de la muerte que normalice como si fuese un derecho el quitarle la vida a un ser humano en su etapa más vulnerable es lo mismo que vemos a nivel regionales y de otros países. Segundo, vemos cómo se trata también de imponer una ideología de confusión de género que termina siendo sumamente dictatorial y violatoria de muchas cosas, pero ahí vemos donde se ensañan, sobre todo con los menores de edad, promoviendo cuestiones que bajo nombres biensonantes como terapias afirmativas, lo que en realidad son bloqueos al desarrollo a través de fármacos y químicos que se utilizan, por ejemplo, para la castración química de reos por violación en otros países, que afectan muchísimo el cuerpo humano, también la hormonización cruzada y, lo más terrible, la amputación de miembros sanos. No les cambian el sexo, nada más les arruinan la salud y les hacen un impacto terrible. Y tercero, vemos cómo se está afectando las libertades fundamentales. Y así como en otros continentes y países, vemos cómo se está afectando la libertad de expresión, de conciencia, de religión. Vemos cómo en México esto está clarísimo. Se está queriendo callar la voz ciudadana de una manera atroz. Se está queriendo atacar lo que es un derecho fundamental, que es la libertad religiosa. Vemos cómo desde el titular del Ejecutivo hay estos ataques verbales, pero vemos cómo desde los legislativos locales y federales también se quiere, a través de iniciativas bastante nocivas, mermar, limitar, guardar la libertad de religión. Vemos también cómo desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación se quiso votar hace solo unos pocos días un proyecto de resolución por el cual se quería prohibir los símbolos religiosos en los espacios públicos. Eso nos retrotraería a los tiempos del conflicto que se llama la cristiada en México, como los provocados por la Ley Calles de 1926, o nos llevaría a situaciones como la que se vive en países como Nicaragua, o hablando de otros continentes como lo que se sufre en China. ¿Qué iniciativas tiene ahora la Political Network for Values? Se está trabajando en lo que se llama hojas de ruta. Estas hojas de ruta es un trabajo que se está haciendo con especialistas y legisladores para que cada político, sobre todo los que están en el poder legislativo, puedan hacer
algún avance, no importa en qué situación está la cuestión de la vida en su país. Podemos ubicar que hay un espectro de acciones que se pueden hacer. Tenemos ese trabajo a favor de la vida, tenemos otro trabajo muy específico para lo que es la protección de la niñez con respecto a lo que es las redes de trata, todo lo que se puede hacer desde un país para combatir las redes de trata, y también para lo que es la protección de la libertad religiosa. Muchas gracias, Rodrigo Iván, por hablar con NTD en español. Fue un placer. Gracias a ustedes.